En el último episodio de Paycast, hablamos acerca de los retos del e-commerce en el Perú y cómo aún era necesario afinar la última milla y proveer más soluciones de pago a los clientes. Por lo que también sabemos es que uno de los grandes desafíos en el ecosistema digital se encuentra en vencer la desconfianza de los usuarios. Su expectativa respecto a seguridad, experiencia de calidad y accesibilidad es alta, por lo que hoy vamos a reflexionar sobre estos temas que son claves para el crecimiento del e-commerce. Hola a todos, esto es Paycast, el podcast de pago efectivo. Mi nombre es Oscar Barriga, Marketing Manager de Latam para PaySafe, y los invito a acompañarnos en este nuevo episodio. Hoy está con nosotros Malena Funegra, CEO de Kulki, economista con amplia experiencia en el mundo financiero, con quien reflexionaremos acerca de las oportunidades que tenemos para aumentar la confianza en el mundo del e-commerce. Bienvenida, Malena. Hola Oscar, ¿qué tal? Muchísimas gracias por la invitación. Estoy realmente encantada de estar contigo y con tus seguidores. Gracias por aceptar y acompañarnos hoy día en este interesante tema, porque la idea es hablar un poco de la confianza, ¿no? Entonces, pero antes de empezar a hablar a profundidad del tema, me gustaría que nos puedas contar un poquito el panorama acerca del momento en que se encuentra Kulki. Bueno, para las personas que no conocen acerca de Kulki, contar qué cosa es Kulki, dónde están, digamos, posicionados, ¿no? Y el momento en que se encuentran hoy, sabemos, bueno, dentro de lo que nos explicas, es parte del grupo Credit Corp. Entonces, nos gustaría entender un poquito cómo están hoy día, cuáles son los retos que atraviesan actualmente y hacia dónde se dirigen todos sus esfuerzos. Hemos estado embarcados en un viaje muy interesante desde que Kulki fue adquirido por Credit Corp en el 2018. Hemos completado la compra del 100% de las acciones este año. Hoy día es 100% de propiedad de Credit Corp. Y nuestro enfoque, nuestra estrategia es una estrategia omnicanal. Para nosotros es importante mencionar esto. Creemos que las barreras entre el mundo físico y el mundo del e-commerce se van a ir diluyendo en el tiempo. De hecho, somos una de las pocas empresas en el mercado que hoy día brinda soluciones de pagos presenciales y no presenciales. Nuestro trabajo ha estado muy enfocado en consolidar nuestra propuesta de valor, ampliar el número de productos que ofrecemos a nuestros clientes y establecer algunos elementos diferenciales en nuestra propuesta, ¿no? Con mucho foco en el cliente. Por darte un ejemplo, nosotros hoy día atendemos a nuestros clientes 24 horas al día, los 7 días de la semana. Eso es independientemente del tamaño que tenga este cliente. Y también en el mundo de pagos presenciales realizamos los pagos a los comercios el mismo día. Este es un elemento diferenciador bien importante, ¿no? La liquidez es importante para los pequeños comercios en particular, que son el target de Kulki. Por el lado del mundo de online, que seguramente, o del e-commerce, que seguramente es el que hay mayor interés por parte de tu audiencia, nosotros tenemos hoy día varios productos. Cargos únicos, y luego seguimos trabajando y creciendo en nuestro producto de recurrencia. Ahí ofrecemos tanto la posibilidad de hacer transacciones one click. Esto significa que el tarjetaviente puede guardar su información de manera que la siguiente vez que accede a esa página para hacer una compra ya su información esté guardada. Y también tenemos suscripciones. Esto es bien importante, por ejemplo, para clientes de empresas de seguros que tienen que hacer pagos recurrentes, ¿no? con cierta periodicidad, y hay bastantes ejemplos de uso de este tipo de productos. Y el link de pagos. Y el link de pagos para nosotros es vital, porque es dado que nuestro segmento objetivo son las pequeñas empresas, las empresas que están en esta etapa de crecimiento, de desarrollo. Esta es una buena manera para que aquellos que recién incursionan en el mundo de e-commerce se habitúen a entiendan cómo funciona, y es una forma muy práctica de comenzar a vender de manera no presencial. Entonces, en eso hemos estado enfocados, con dándole mucha importancia a la necesidad del cliente. Eso es importante. Nosotros tenemos, nuestra razón de existir es el cliente, y por tanto las soluciones que brindamos tienen que estar enfocadas en brindarle soluciones. Justo en una entrevista que revisamos que habías hecho hace poco, comentaste que uno de los temas que más preocupan a tus clientes es el tema del fraude, ¿no? A veces uno dice, no, que a veces es duro hablar del tema del fraude, pero somos un medio de pago en donde esto es, o sea, es parte del día a día y tenemos que
que cubrir. Es lo mismo cuando uno puede salir a la calle, existe el riesgo de que te puedan asaltar. Entonces, el fraude es un tema muy importante dentro de nuestra categoría, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los miedos, esos miedos que tú has podido identificar que aún se mantienen dentro del e-commerce? Porque entendemos que en el tema del mundo físico está un poco más controlado, pero en el tema del e-commerce, ¿cuáles son estos miedos que has podido percibir de los clientes eh, y que hacen que se debilite la confianza, ¿no? No solamente del consumidor final, sino también de los comercios? ¿Qué puedes comentarnos un poquito acerca de esto? Mira, yo creo que ha habido un proceso de evolución. Hace algunos años, antes de la pandemia, creo que la preocupación era sobre todo entender cómo funcionaba, ¿no? Cómo funcionaba el e-commerce. Me va a llegar o no me va a llegar el pedido? Si no llega el pedido, ¿cómo reclamo? ¿Dónde queda la evidencia y la información perdón, de la compra? Y además también, por supuesto, había una preocupación que subsiste de, oye, estoy ingresando la información de mi tarjeta de crédito en una página web que en esos tiempos, ¿no? Al comienzo, eran nuevas, recién se estaban conociendo. Entonces, la pandemia lo que hizo fue acelerar este proceso de aprendizaje. Además, los marketplaces, las empresas mismas de retail, invirtieron muchísimo en sus procesos logísticos. Yo creo que ahí hay un camino que hemos seguido, donde ha habido mucho aprendizaje y donde estamos hoy día parados en otro lugar, ¿no? Ya las preocupaciones de ese tipo subsisten, pero ya no son las fundamentales. Creo que al darse una explosión del e-commerce, tener un peso relativo cada vez más importante en las operaciones de e-commerce, se hace mucho más visible los problemas asociados al e-commerce y el más importante es el del fraude. Y esta no es una problemática que solamente aplique a Perú, o sea, en cualquier lugar del mundo, el fraude en el e-commerce es, yo diría, está top two en la lista de los temas de los cuales se tienen que ocupar los actores en el mundo de pagos. Claro, estamos evolucionando en la tecnología que nosotros ponemos al servicio de nuestros clientes, pero los ciberdelincuentes también están También, claro. evolucionando, se están volviendo cada vez más sofisticados. Entonces, las modalidades de fraude hoy día son mayores, son más numerosas que las que existían hace algún tiempo, porque ya la importancia que tiene este negocio pues hace que sea más atractivo para Claro. este tipo de operaciones, ¿no? Y cuando hablamos de los actores, ¿no? Yo considero que todos los que participamos del ecosistema tenemos algún tipo de responsabilidad, ¿no? Partiendo del tarjetaviente, ¿no? El tarjetaviente tiene la responsabilidad de ser muy, muy cuidadoso con su información, ¿no? Ya no solamente se trata de que le roben la tarjeta física, no, ese ya no es el problema, sino, oye, ¿dónde ingreso mi información? Creo que todavía hay esfuerzos que tenemos que hacer todos para educar a los consumidores finales sobre dónde ingresan su información, la información que están poniendo en redes sociales, ¿no? Las modalidades de fraude que se basen en recoger ese tipo de información se están ampliando. Entonces ahí está la responsabilidad de los tarjetavientes. Luego vienen los intermediarios, ¿no? Los emisores, los payment facilitators, como es el caso de Kulki, los adquirentes. Todos tenemos que seguir invirtiendo de manera muy, muy importante en herramientas para manejar el fraude, para mitigarlos, herramientas que incorporen tecnologías cada vez más avanzadas que permitan predecirlo con mayor exactitud. Eh, y por otro lado, también creo que tenemos que hacer esfuerzos muy, muy conscientes en autorregularnos, ¿no? Sobre todo aquellos que hoy día, las fintechs no estamos siendo reguladas, pero creo que tenemos que autorregularnos y manejar de manera muy, muy profesional los riesgos de ciberseguridad. O sea, yo ahí sí quiero destacar que el hecho de que nosotros pertenezcamos al grupo Credit Corp nos pone un estándar en el manejo de riesgos muy alto, ¿no? Yo comentaba hace poco en algo que escribí que lo que te traen las instituciones financieras del mundo tradicional es eso, ¿no? Un manejo superior de los riesgos. Entonces, ese conocimiento, ese método se transfiere también a las empresas, las ventures, las fintechs que pertenecemos al mundo de Credit Corp. Y la tercera pata que quiero mencionar son los mismos comercios, ¿no? Los mismos comercios
que por ejemplo hoy día yo veo que son mucho más cuidadosos en el manejo del delivery, ¿no? De la entrega, ¿no? Ya hoy día es común ver que te dejan el artículo y toman una foto, ¿no? Entonces ya se procura levantar una evidencia de la entrega para evitar el fraude. Pero también creo que en la medida en que todo esto se está volviendo mucho más sofisticado, los merchants también deben volverse más sofisticados. Esto, por ejemplo, involucra tener mucho más cuidado en los estándares de seguridad de sus páginas web, los certificados de seguridad, realizar auditorías de sus páginas web. Entonces, esto es algo de lo cual los merchants se tienen que hacer conscientes, ¿no? Parte de nuestra labor, ¿no? De los actores que participamos en este mercado está en educarlos en esa dirección. Correcto. Y ahora, en el contexto peruano, porque hemos hablado, digamos, un poco teoría, porque está interesante que la gente entienda eh, que este manejo de fraude o control de fraude es compartido, ¿ok? Con esos tres actores principales que mencionaste. Pero bajémoslo un poquito más hacia Perú. ¿Cuáles son o cuáles pueden ser los pasos a seguir para vencer la desconfianza que aún existe en el e-commerce en Perú, ¿no? ¿Y cuál es el papel que deberíamos jugar todos esos actores que estamos hoy involucrados? Mira, justo esta mañana estuvimos hablando de estos temas en un evento que se organizó con algunos de los que participamos en este mundo de pagos. Y yo te diría que lo principal es trabajar de manera cooperativa, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, hay iniciativas que podemos trabajar conjuntamente las empresas de pago con los emisores, ¿no? El fraude tiene su contrapartida o el manejo del fraude tiene su contracara que es la conversión, ¿no? Entonces, definitivamente tenemos que invertir en manejar el fraude, pero si no lo hacemos con las herramientas adecuadas y con el nivel de predictibilidad adecuados, estamos también afectando la conversión. Eso es importantísimo para los clientes. Los clientes quieren al final vender más. Correcto. Hay un tema también de homologación de nuestras políticas y nuestro manejo del riesgo, de ciberseguridad. Yo mencionaba hace un rato, ¿no?, la importancia de autorregularnos. Hay otros países de la región y del mundo, por supuesto, que ya se regulan. Entonces, creo que también en los gremios, en las conversaciones que tengamos de los partícipes que estamos en esta industria, tiene que haber un compromiso y una apuesta bien real sobre cómo mitigar estos riesgos, ¿no? ¿Qué sucede, no? Si se genera un evento en cualquiera de nosotros, le quitamos credibilidad al sistema, ¿no? Al final estamos afectando al sistema en su conjunto y no solamente a la empresa a la cual le sucede esto. Entonces, creo que es colaboración y también un compromiso decidido de todos por manejar mejor, cada vez mejor estos riesgos. Yo partiría por ahí. Buenísimo, Malena. Ahora, sabemos de tu mirada que es global, no solamente estás enfocada en Perú, tienes experiencia también de otros países. Eh, Por eso me preguntaba si es que hay cosas que aún no estamos haciendo aquí en Perú, que ya se pusieron en práctica en otros países y que podrían sumar en el contexto peruano, ¿no? Sabemos que hay una cultura especial, hay un comportamiento en el peruano. Entonces, ¿qué tipo de acciones o estrategias se van a ir implementando en los próximos años? Como por ejemplo, creo que hay muchas cosas que hablar sobre el tema de seguridad de datos, de repente sobre la interoperabilidad, que ya salió una ley que próximamente se va a ejecutar, el tema de billeteras digitales, criptomonedas. Entonces, todas estas cositas, ¿cómo consideras que van a empezar a afectar en el Perú en los próximos años? Mira, primero, la reflexión que yo tengo es que este es un mundo globalizado. Entonces, todas estas cosas, estas innovaciones, estas novedades que antes tardaban algo de tiempo en llegar al Perú, hoy día llegan con mucha inmediatez. Eh, por un lado, voy a mencionar un par de cosas, ¿no? Está el manejo de herramientas con una capacidad de predicción mucho más alta, ¿no? Y lo que estamos observando es que el estándar, por ejemplo, el estándar en los abonos a los clientes de e-commerce es de 2 días. En 2 días, por lo general, se le abona a los comercios. Ese tiempo, esa ventana permite de alguna manera mitigar el fraude, ¿no? Se limita la entrega, etcétera. Estamos pasando a vivir en un mundo donde el pago va a ser inmediato.
¿no? La liquidación va a ser inmediata. Es más, los consumidores van a querer la entrega casi de inmediata también. Entonces, esto genera el reto de manejar el fraude con herramientas predictivas mucho más potentes. Y hoy día, si miramos afuera, expande cada día hablar de inteligencia artificial, de machine learning. Entonces, ya en el Perú estamos dando, las empresas que estamos en el mundo de pagos, pasos en esa dirección. Y eso es fundamental, eso tiene que ser parte de la agenda del roadmap de todos. Y luego, cuando hablamos de interoperabilidad, el movernos hacia sistemas que están cada vez más conectados nos pone el reto de que el manejo de la ciberseguridad, las políticas, tengan que estar homologado entre todos los que participamos del sistema, ¿no? Porque si tienes una pieza de la cadena que es débil, se rompe todo el sistema. Y aquí es importantísimo pues, que todos estemos muy comprometidos en protegerlo. Un evento de ciberseguridad en uno de los participantes de la cadena, ¿no? Puede generar una disminución de la credibilidad en todo el sistema, ¿no? Entonces ahí el compromiso tiene que estar de todos lados. Cuando mencionas criptomonedas, ¿no? Ahí hay además riesgos de fraude nuevamente, hay temas de compliance en los que todos los que participamos del mundo de pagos tenemos que invertir y de los cuales nos tenemos que hacer bien conscientes, independientemente del tamaño que tenga la empresa, ¿no? Hay empresas con un peso relativo muy importante en el mercado, otras más pequeñas, independientemente del tamaño, todas vamos a tener que invertir en ese sentido, ¿no? Para mejorar todos estos aspectos de nuestro negocio. Claro, como resumen, pues igual podemos decir de que esto no es tarea de uno, es tarea de todos. Y al final, y al final atrás tiene que haber mucha tecnología. Es mucha, porque la ciberseguridad, bueno, aparte de tecnología, es procesos, ¿no? Bien definidos y con muchos controles, ¿no? Entonces, me parece buenísimo esto y creo que esto va a ayudar a generar la confianza, igual que la educación, ¿no? ¿Ustedes cómo ven la parte de la educación hacia el consumidor desde Kulki? Es fundamental y de hecho, por ejemplo, nuestro contenido es un contenido que intenta aportar en ese sentido. Nosotros no solamente brindamos tips de cómo gestionar mejor sus negocios, sino también cómo mitigar algunos de estos riesgos. Pero creo que ahí hay otra oportunidad, por ejemplo, ahora que lo mencionas, creo que podríamos hacer, los que participamos de este mercado, esfuerzos conjuntos para educar cada vez más a nuestros consumidores y no solamente a los comercios, sino inclusive al consumidor final, ¿no? Que al final que es el cliente de nuestro cliente y de una manera indirecta también es parte del éxito de lo que estamos construyendo. Gracias, Malena, por habernos acompañado el día de hoy. ¿Podrías compartirnos una reflexión final acerca de lo que se viene para Kulki? Si te quieren buscar más información acerca de Kulki para poder también conectarse y poder recibir pagos. Eh, y si tienes algún pronóstico para la industria del e-commerce, toda reflexión es bienvenida. A ver, hoy día estaba revisando algunas cifras. Me parece recordar que el e-commerce hoy día en las transacciones ya tiene un peso de alrededor del 40% del total de transacciones. Yo creo que ese número, entonces el mundo de pagos presenciales tiene un 60%. Ese peso relativo va a cambiar rápidamente. Eso no quiere decir que el mundo físico vaya a desaparecer. Yo creo que está evolucionando para pasar de un mundo en el cual se vende un producto a uno en el que se vende una experiencia, ¿no? Y las barreras entre los dos mundos se van a ir diluyendo. Yo, por ejemplo, me imagino que un cliente que está tratando de realizar una compra en una página de e-commerce y no hace la compra finalmente, al día siguiente se aparece por el brick and mortar de ese retailer y le dicen, oye, mira, acá está este artículo, se te quedó en el carrito de compras el día de ayer, aquí está, míralo, estas son las características. Entonces ese mundo se va a ir diluyendo cada vez más. Entonces, no va a desaparecer el mundo físico, pero el mundo del e-commerce es el futuro. Va a seguir creciendo a tasas muy importantes, tal vez ya no las de la pandemia, pero sí con un crecimiento muy robusto en los próximos años.
Y mi reflexión, y si quiero compartir algo sobre Kulki, bueno, estamos muy abocados en el año que viene a seguir construyendo productos que permitan, servicios que permitan a nuestros clientes seguir evolucionando. Y voy a dejar acá la frase final, una que caracteriza la campaña que acabamos de lanzar hace poco, es sin miedo al éxito, ¿no? Hay mucho todavía que recorrer, hay mucho aprendizaje para todos los que participamos del sistema, y de verdad que estaría encantadísima de seguir aportando al conocimiento, a la educación y al desarrollo de todas estas herramientas que creo que al final permiten generar mayor inclusión en nuestro país y por tanto un crecimiento del mismo. Así es, buenísimo, Malena. Muchísimas gracias por aceptar la invitación y por estar acá con nosotros. Y bueno, invito a quienes nos ven y escuchan a seguirnos en nuestros canales de Spotify y Apple Podcast, buscándonos como Paycast. También pueden ver el episodio completo en nuestro canal de YouTube. Esto fue Paycast, el podcast de Pago Efectivo. Hasta el próximo episodio.